La poca costumbre, ¿verdad? Solo falta que me ha olvidado el password. Busquen en sus Biblias, hermanos, a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Sean bienvenidas las visitas que vienen por primera vez, por segunda y hasta por tercera vez. Filipenses 2, 5 al 7. Leemos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Gloria a Dios por su palabra. Oremos otra vez, hermano. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad que me das para exponer tu santa palabra, Señor. Te ruego, Señor, que tomes todo mi ser enteramente, Señor, como instrumento tuyo para exponer tu bendita y sagrada palabra, Señor. Y que los oidores, Señor, podamos estar atentos, Señor, para recibir lo que tú hoy nos vas a decir. Que las almas, Señor, puedan ser convertidas, Señor, por medio de tu palabra, Padre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema de esta corta meditación se llama Contemplando la gloria de Cristo. ¿Cuántos han contemplado la gloria de Cristo? Contemplando la gloria de Cristo. Ese es el tema. Imagínense. ¿Qué es contemplar la gloria de nuestro Señor Jesucristo? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Todos como cristianos deberíamos y tenemos que contemplar día con día ese sacrificio. Que Dios se hizo hombre, como leímos, y no tuvo a qué aferrarse por esa gloria que tenía con el Padre, sino que vino a este mundo y se hizo hombre. Pero comencemos desde el principio para poder contemplar esa gloria y comencemos desde Adán. Sabemos que en Adán todos pecamos y Adán como representante de la raza humana pecó y por consiguiente violó la ley de Dios. Desde ese momento y solo desde ese momento el hombre a quien Dios había hecho casi perfecto, porque no era Dios, adquirió una deuda total con Dios y ninguno de sus descendientes había podido cumplir con las exigencias de la ley y la justicia perfecta de Dios. Esa es la mala noticia. Nadie, ninguno. Dios dio la ley, pero la ley sirvió para dar a conocer el pecado. Siempre ha habido salvación y habrá salvación por gracia y por fe. Ahora bien, si el pecado es abominable delante de Dios y el hombre desobedeció, hagámonos una pregunta. ¿Cuál fue la causa última que llevó a Cristo a venir a la tierra y morir por nuestras rebeliones? ¿Se ha hecho esa pregunta? Si estábamos destituidos de la gloria de Dios, lo que merecíamos era condenación, castigo eterno. ¿Qué llevó al Dios Todopoderoso venir
encarnarse, hacerse hombre, humillarse. Eso lo encontramos en la Biblia. Y para encontrar esta respuesta, tenemos que remontarnos hasta algo que hay en el carácter de Dios mismo. Y eso es el amor y la justicia. El amor y la justicia. Pero estas dos cosas como que no se llevan entre sí. Porque yo puedo tener mucho amor para alguien, pero si no es justo delante de Dios, como que me abstengo, ¿no? Y nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. El pasaje más conocido de las Sagradas Escrituras, San Juan 3:16, todos lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Dios se humilló, Dios vino a este mundo por amor. Pero ¿qué hacemos con la justicia de Dios? Si la justicia demanda un castigo, demanda pagar un pago. Dios es justo en todos sus caminos y su justicia demanda un pago o un castigo por nuestras ofensas. Y me gustaría hacer una analogía. Imagínese usted a un juez lleno de amor. Y ahora imagínese a estos personajes que han hecho estas grandes masacres. No sé si se acuerda de la escuela. Este muchacho que agarró una AK-47 creo que era, o un R-15, no sé, y empezó a disparar contra estos muchachos. Y luego en el Walmart, otro asesino. A estos muchachos los llevan a la corte. En la corte se declaran culpables. Y cuando el juez va a dar el veredicto, el juez dice: yo soy un juez lleno de amor. Tengo mucho amor. Así que esta persona no merece el castigo. Lo vamos a dejar libre. ¿Se imagina qué diríamos todos? De ninguna manera. Es injusto. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios pagó el precio por nosotros, hermano. Romanos 3:23 al 26. Romanos 3:23 al 26. Otra cita bien conocida. Y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, aquí está, mire, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Si nosotros hacemos un exégesis de este pasaje, hermano, yo creo que el pastor se llevaría unos cuantos meses dando una serie. Aquí hay mucho, pero mucho de qué hablar, hermano. Y el pastor creo que pronto va a dar una serie de Romanos. Y este pasaje, hermanos, es glorioso. Si nosotros vemos y observamos la justificación, cómo a Dios en la mente de Dios vino ese maravilloso plan para darnos salvación. Porque ni nosotros, todos nosotros, hermano, haciendo todos los sacrificios que nosotros podamos hacer, podíamos satisfacer la justicia santa de nuestro Dios.
ese sacrificio tuvo que ser divino para satisfacer a Dios mismo. A eso se le llama expiación. Ahí vemos la gloria de Cristo. El amor y su justicia fueron la suprema causa de la expiación. Su infinito amor lo llevó a salvarnos, pero su justicia requería un sacrificio. Y no cualquier sacrificio. Un sacrificio divino. Un sacrificio del santo, del Dios todopoderoso, del justo. Porque nadie en esta tierra podría pagar porque estaba manchado. Todos, desde que nacemos con una herencia pecaminosa. Lo que debemos tomar en cuenta, que si Dios no nos hubiera salvado, sería lo más justo también delante de sus ojos. Si Dios hubiera dicho no, todos a la condenación, Él seguiría siendo el justo. Porque todos nosotros somos dignos de condenación y su justicia quedaría intacta. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Y Dios sigue siendo justo por eso. Ellos tenían un nivel más alto, más cerca de Dios. Ellos conocían esa santidad y fallaron a un cargo mayor, a una responsabilidad mayor, mayor castigo. Dios no los perdonó. Miremos la gloria de Cristo en el Sinaí con Moisés. Aquí, hermanos, esto es maravilloso, este pasaje. Éxodo 34, 6 al 7. Moisés le pide al Señor, a nuestro Dios, si puede ver su gloria. Y el Señor le dice, nadie ha visto mi gloria y viva. Pero el Señor le dice, ok, vente, no dejes que nadie venga contigo, ni animal, ni persona, porque va a morir. Vente, yo te voy a dejar ver una parte de mi gloria. Y mire en el 34, 6 y 7 lo que dice Jehová. 34, versículos 6 y 7. Y Jehová descendió en la nube, y estando ahí con él, proclamando el nombre de Jehová, o sea, Jehová, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, ¿quién proclamó? Jehová. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, aquí está el amor de Dios, oiga bien, misericordioso y piadoso, esto es Jehová hablando, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Pero mire el espacio que hay entre el siguiente párrafo. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Aquí, hermanos, esto yo me imagino a Moisés escribiendo. Grande, misericordioso, que perdona la iniquidad, que quita la rebelión, el pecado. Y luego, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo arreglamos eso? Ahí solo podemos arreglar eso viendo a Cristo en medio de esas dos oraciones. Poniendo a Cristo en medio de esas dos oraciones. Ahí vemos nosotros, ahí contemplamos la gloria de Cristo. En esos dos, Dios perdona, Dios ama, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y solo por medio de Cristo, Dios nos ve justos y nos justifica. Solo por medio de Cristo. Ahí podemos contemplar la gloria de Dios.
En Filipenses 2:5, como ya vimos, nosotros vemos uno de los pasajes, podríamos decir que de los pasajes más bonitos y más hermosos acerca del Evangelio y de la encarnación de Cristo. Y el versículo 5 dice: haya pues en vosotros, en nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Y adelante nos explica todo acerca de la encarnación, acerca del sufrimiento, acerca de cómo Dios dejó su gloria. Y dice que haya en nosotros ese mismo sentir. El apóstol Pablo nos manda a tener esa misma actitud que hubo en Cristo y nos da uno de los pasajes medulares acerca del Evangelio. Describe el amor, la encarnación, la humillación y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, el milagro más grande que Dios haya hecho. Si hay una cosa, hermanos, que a mí me da vuelta la cabeza, me retumban los sentidos, es pensar en la encarnación. Yo no sé usted, pero cuando yo me pongo a pensar en cómo Dios, el Todopoderoso, se hizo hombre, hermanos, démosle mente a eso y nuestra mente, le voy a decir que va a dar vuelta. Va a dar vueltas. Imagínense cómo Dios se humilló hasta lo sumo para librarnos de la condenación eterna. Pensar en su inmensidad, en ese Dios que lo hizo todo, su poder, su soberanía, y rebajarse a tal grado a que lo rechazaran. En Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Imagínense pensando en un Dios encarnado. Siempre me da vuelta la cabeza viendo a Dios como un bebé. Usted se ha puesto a pensar eso. El Dios poderoso, el Dios creador, como un bebé recién nacido, llorando porque tenía hambre. Ahí vemos la gloria de Cristo, ahí contemplamos la gloria de Cristo. Y luego un niño, hermanos, un niño de 10 años, obediente a sus criaturas. ¿Se imagina eso? No obediente a sus progenitores, obediente a sus criaturas. Eso es grande, eso es maravilloso. Y un hombre común ya, hombre, dice su palabra que no había atractivo en él. Él vino y vivió la vida como se debe de vivir, sin pecado, desde el vientre de su madre. Él no nació con una aureola y allá donde caminaba, allá va Jesús. No, hermano. Mire lo que dice Isaías. El pueblo, antes de ver esa cita, el pueblo de Israel, hermano, siempre estuvo esperando al Mesías. Siempre. Pero cuando llegó el Mesías, ellos estaban entretenidos, haciendo sacrificios, con el maravilloso templo que tenían, haciendo rituales, a tal grado que él estuvo ahí, hermanos, y no le pudieron ver. Es más, hasta les leyó en la sinagoga lo que decía la ley acerca de él. Y no lo pudieron, no lo vieron. Isaías 53, del 1 al 3, mire lo que dice. Isaías 53, del 1 al 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Oiga bien, como raíz de tierra seca. ¿Usted se ha imaginado una raíz en tierra seca? No hay parecer en él,
ni hermosura. La veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Ahí está Israel. Fue menospreciado y no lo estimamos. Tremendo, ¿no? Le estuvieron esperando por siglos. Llegó y habitó en casa con ellos. Y como no era el Salvador, con capa, con corona, con espada, con un gran caballo, con un gran trono que ellos esperaban, no les gustó. Eso no estaba en la mente de ellos. Y le despreciaron y hasta lo mataron. Así, hermanos, así hoy muchos dicen conocer a Dios. Pero a un Dios domesticado, ¿no? Hecho a sus propias conveniencias, a sus propias imaginaciones. Y cuando escuchan al Dios de las Sagradas Escrituras, como que no les cuadra. Eso dice la Biblia, dicen unos por ahí. Hermanos, el Dios de la Biblia está en la Biblia. Pero el problema es no estudiar la Biblia. No conocemos al Dios que adoramos muchas veces. Y el hombre, hermanos, puede llegar a conocer la Biblia y aprenderla de memoria si es posible y no contemplar la gloria de Cristo. ¿Sabía usted que hay eruditos, catedráticos, que enseñan las Sagradas Escrituras y no pueden ver la gloria de Dios? Es más, son incrédulos. Son incrédulos. Y enseñan esa materia. Es más, hay ateos que estudian pero profundamente las Escrituras solo para refutar las Escrituras y buscar errores en ellas. Ellos no pueden ver la gloria de Dios. Y también hay personas que asisten regularmente, son religiosos, asisten a las iglesias y no pueden contemplar la gloria de Dios. ¿Sabe usted? Dice la palabra de Dios que hay ovejas y cabras en la iglesia. Dice que está la espiga de mostaza, pero también está la otra que parece, pero no es. Ajá, el trigo y la cizaña. Así que también hay personas que vienen a la iglesia, son religiosos, ayudan, sirven, dan, van, pero no pueden ver la gloria de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otro pasaje hermosísimo. Parafraseando el 2 Corintios 4:4, dice que Satanás opera en el corazón de aquellos que han decidido ya voluntariamente ir en contra de toda evidencia para que no les resplandezca la luz y continuar en su pecado. En el corazón de aquellos que ya han decidido por su propia cuenta, no en el corazón de los que creen fielmente. Hay personas, hermanos, que están tan errados en la Escritura y usted les puede poner los pasajes más bellos y más hermosos acerca del Evangelio y no, hermanos, rehúsan creer. Quieren hacer obras y quieren seguir haciendo obras. Dios es el dueño y Dios es el único autor de nuestra salvación. Mi mayor anhelo, hermano, en este mensaje es que podamos hoy contemplar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, desde su trono hasta la cruz, así como lo dice el pasaje. Y mira, hermano, me gustaría ir hasta allá arriba. Antes de ir más a la humillación
descendente que Dios tuvo, me gustaría ir a la Escritura y dar un poco acerca de lo que dice la ciencia acerca de la creación. Algo rápido. Dice su palabra en Romanos 11:36, no lo busque, que Él creó todo para su gloria. Y Juan 1 al 3 dice que en el principio era el verbo, que ya lo leí, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese es el Dios que tuvimos acá y que está hoy con nosotros. En el Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y me gustaría, analizando ese pasaje, que miráramos un poquito de lo que dice la ciencia acerca del universo y podamos contemplar la inmensidad de la gloria de Dios. Comencemos con la premisa de que todo fue hecho por nuestro Dios, por nuestro Señor, y que Él sostiene todo el universo. Vivimos, hermano, en una galaxia que se llama la Vía Láctea. Yo creo que todos sabemos eso. Esta información está en internet, está en la página de la NASA, donde la quiera encontrar. Esa galaxia, en esa galaxia hay billones de estrellas, o millones de estrellas, como lo quiera entender. Son muchas, múltiples. Y una de esas estrellas, conocida como Eta Carinae, mire lo que han investigado los científicos. Esta estrella tiene una brillantez que es 5 millones de veces más brillante que el Sol. Tome en cuenta eso. Es tan grande esta estrella que se cree que es aproximadamente unas 60 veces más grande que nuestro Sol. Imagínense que a nuestro Sol le caben, según los científicos, 1 millón de planetas Tierras. Pues esa estrella es tan pero tan grande que podríamos tomar de 40 a 60 millones de planetas Tierras y ponerlos dentro de ella. ¿Se está dando una idea de la gloria de Dios? Y Dios sostiene todas esas estrellas. Y dice en otro pasaje que las llama por su nombre. Como esa estrella que le mencioné, nuestra galaxia tiene acerca o más de 200,000 a 400,000 millones de estrellas. Y de esas galaxias, como la nuestra, los científicos dicen que hay entre 2 trillones de galaxias aproximadamente. Eso es mucho, hermano. Eso revienta los sentidos. Y dijo Dios, sea la luz, y se formaron las estrellas. Qué maravilloso, ¿no? Esa es la inmensidad de la gloria de Dios. Ese es nuestro Dios. Ahora que ya contemplamos esa inmensidad, desde allá, contemplemos la gloria de Cristo en una humillación descendente. Filipenses 2:6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, o sea, se rebajó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, ya el hecho de hacerse hombre fue una humillación, hermano. Una cosa, hermanos, es ser humillado y otra cosa es humillarse. Nosotros podemos recibir una humillación de cualquier persona, de quien se sea. Eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Pero humillarnos, hermano, eso es feo. Eso es salir de tu trono. Nosotros nacimos entronados, orgullosos por naturaleza. Humillarse es difícil, hermano. Ir, pedir perdón,
con sinceridad, con humildad. Eso no es fácil. Pero de la forma que Cristo se humilló siendo Él el Todopoderoso, eso es grande, hermanos. El humillarnos requiere sacrificio voluntario, hermanos. Afecta nuestra reputación, nuestro orgullo, nuestra naturaleza ya es orgullosa de por sí. Y Jesús no estimó ni eso, hermano. Ser igual a Dios. No se aferró a ese trono, a esa gloria. En Hebreos 1:3 dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su naturaleza. Ahí comienza todo, hermano. Todo comienza con el reconocimiento de que Jesucristo existió en la esencia misma del Dios eterno. El cristianismo es una verdad tremendamente simple, sin embargo, hermanos, infinitamente profunda cuando hablamos de la encarnación. Cuando vamos a esos temas, cuando hacemos exégesis en el texto, es profundo, hermano. Lo puede entender el más sabio como lo puede entender la persona más sencilla, más simple, más humilde. Pero si estudiamos a Dios, Él es infinitamente grande y hermoso, hermano. Nunca, nunca, de los nunca, ni allá en la gloria le terminaremos de conocer. Él es tremendamente grande. El versículo 7 de Filipenses 2 dice que se despojó de su gloria. Eso no significa que dejó de ser Dios. No entienda eso. Eso no significa que dejó de ser Dios. Jesús en el paso por el mundo tuvo dos naturalezas. Naturaleza humana y naturaleza divina. Si Jesús hubiera dejado de ser Dios, no habría manera de que nosotros hubiéramos alcanzado salvación. Él rehusó a usar aquello que Él solo tenía derecho. Se rehusó a aferrarse a sus ventajas y privilegios como Dios. De eso se despojó Él. Mire lo que comenta el pastor MacArthur acerca de esta frase, se despojó. Dice, se puede imaginar Dios, quien es dueño de todo, quien puede hacer todo, quien tiene derecho a todo, quien está plenamente satisfecho consigo mismo. Y ahora se vació a sí mismo. ¿Qué significa eso? Dice el pastor MacArthur. ¿Qué significa que Él se despojó? ¿De qué se vació? En primer lugar, observe y nunca lo olvide, Él no se vació a sí mismo de su deidad. De lo contrario, Él habría cesado de existir. Y si Él cesara de existir, así también Dios el Padre, así también Dios el Espíritu, porque su vida es una vida. Él no se vació a sí mismo de su deidad o de alguna porción de su deidad, porque Él no puede ser menos de lo que Él era. Él es Dios y existe eternamente. Él no intercambió deidad por humanidad. Él no dejó de ser Dios y comenzó a ser hombre. Si hubiera hecho eso, Él habría muerto en la cruz y se hubiera quedado ahí en la tumba. Porque solo Dios tiene el poder de morir y al morir Él derrotó la muerte y dio vida. Fin de la cita. Mire lo que dice nuestro Señor Jesús en la oración antes de ir a la cruz en Juan 17. Jesús pide al Padre por sus discípulos. Pide por nosotros que habíamos de creer en Él, que nos guarde. Y luego pide por sí mismo. Padre, devuélveme, restáurame la gloria que tuve contigo antes de que el mundo comenzara. Esa gloria cuando Él estaba cara a cara con Dios, hermano. Él se despojó de esa gloria por el lodo de esta tierra y dejó la presencia
de los ángeles que le adoraban por el vituperio de los hombres. Eso significa despojarse. Ahora tomó forma de siervo, dice el texto en el versículo 7, hecho semejante a los hombres. Él hizo a un lado su autoridad y se hizo obediente, hermanos. De amo y señor pasó a ser un siervo. En Juan 5:30 él dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Mire las grandes paradojas de la vida del Señor Jesús en la tierra. El Dios eterno entró en el tiempo, el Dios eterno entró en el tiempo, nació, creció, se hizo hombre y murió, pero resucitó. El Dios eterno, hermano. El amo y señor pasó a ser siervo y a obedecer y servir. El dueño de todo no tuvo nada, ni siquiera dónde ser sepultado, ni siquiera dónde recostar su cabeza, dice. El Dios creador pasó a ser criatura, hermano. ¿Se imaginan lo que es eso? El Dios creador pasó a ser una criatura. El santo y justo obedeció a mortales. ¿Se imagina a nuestro Señor Jesús, al Dios creador, diciéndole a su madre, sí, mamá? ¿A dónde? ¿Cómo? El juez del universo pasó a ser condenado. El juez del universo pasó a ser condenado por los hombres. El Dios Todopoderoso tuvo sed, tuvo hambre, lloró, tuvo miedo. Dígame si no podemos contemplar la gloria de Dios ahí. Esa es humillación, hermano. Así es nuestro Dios, así es nuestro Rey, así es el Dios que pagó por nuestros pecados, que pagó la condena que nosotros debíamos de pagar. Él hizo a un lado el uso voluntario de sus atributos y pues a veces cuando hablamos de eso yo me hago la pregunta, ¿dejó de ser omnisciente? No. ¿Dejó de ser omnipresente? No. ¿Dejó de ser el Dios incambiable? No. Él no dejó de ser nada. Él simplemente no usó sus atributos. Él se humilló. Él conocía el pensamiento de los hombres en todo tiempo. Cuando murmuraban de lo que Él les enseñaba, cuando lo buscaban para matarle, para apedrearlo, y Él no hizo nada. Él los hubiera consumido. Dice que Él enmudeció y no abrió su boca. Él pudo haberlos fulminado ahí mismo, con el aliento de su boca, como dice en Apocalipsis. Era el dueño de todo, pero cuando Él vino a este mundo, Él tuvo que tomar prestado un lugar donde nacer. Y no era el lugar más importante. Yo creo que todos hemos escuchado eso. Él no tenía ni dónde recostar su cabeza, como ya dije. Ni siquiera tenía un hogar. Él tuvo que tomar prestado una barca para cruzar el pequeño mar de Galilea. Todo esto está en la Biblia, hermanos. Él tuvo que tomar prestado hasta un asno para entrar y siendo recibido de una manera triunfal como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tuvo que tomar una tumba prestada para ser sepultado. El dueño de todo voluntariamente no tuvo nada. Y finalmente, hermanos, el texto nos habla que se hizo obediente y obediente hasta la cruz, hasta la muerte de cruz, hasta cuando Él dijo consumado es. Y Dios le levantó de los muertos y Él reina
y gobierna. Primera de Pedro 3:18 dice: el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. O como dice el profeta Isaías, 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en Isaías 53, 4, 6, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, ese castigo que nosotros merecíamos. Y por su llaga, por su sacrificio, por su humillación, fuimos nosotros curados. Porque todos nosotros nos descarriamos, como hablamos al principio, como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él, cargó en Cristo nuestros pecados y nos hizo justos delante de Él. Alguien dijo: más poder salió de Dios para salvar al pecador, más poder salió de Dios para salvar al pecador que para crear el universo, crear todo lo que existe. Él tiene todo el poder para decir esto es y eso es, pero para darnos salvación, Él se humilló, hermano. ¿Y de qué manera? Si puede contemplar la gloria de Cristo. Él se humilló, hermanos. ¿De qué manera? Y es por todo esto que el apóstol Pablo, al decir y al analizar todas estas cosas acerca de Dios y ver la sabiduría que hay en Dios para darnos salvación, en Romanos 11, 33 al 36, no lo busque, escúchalo. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Gracias te damos, oh Dios, por esta meditación